Buenas tardes, buena tarde. Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Mientras esperamos a que se conecten los compañeros, os doy la bienvenida al webinar de hoy que se titula Impacto del COVID en el mercado farmacéutico, evolución y tendencias. En este webinar, Albert nos presentará la evolución de los KPIs de la farmacia en este periodo de forma resumida para que nos quedemos con los datos más significativos, así como las conclusiones y las tendencias del sector farma. Como en el resto de sesiones, la ponencia durará más o menos unos 40 minutos. Durante la sesión podéis lanzar las preguntas y al final se las transmitiré para que nos las resuelva. Y hecha esta breve introducción, presento a nuestro ponente de hoy. Él es Albert Llauradó, es Data Scientist con más de 10 años de experiencia en análisis de datos en los sectores de gran consumo y farmacéutico. Ha desarrollado su experiencia tanto en consultoría como en industria, donde ha trabajado a nivel local y también a nivel europeo. Y actualmente es responsable de inteligencia de negocio de Fede Pharma. Así que cuando quieras, Albert. Vale, pues bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Gracias, Mónica, por la introducción y gracias a los que estáis conectados. Se me hace un poco raro esto de hablarle a una cámara, pero bueno, como ha dicho Mónica, cualquier pregunta la lanzáis y al final intentaremos responderla, ¿vale? Nada, antes de empezar, cuando nos planteamos un poco con Mónica también el hilo de la presentación, lo que decidimos fue, pues eso, hablar del impacto que ha tenido el COVID en el mercado farmacéutico. Bueno, hablar un poco más o contextualizar un poco más pues toda esta situación que estamos viviendo. Y la verdad es que si te pones a buscar información e intentas salirte un poco de lo que es el mercado en sí, pues bueno, hay muchísima información, cada uno escribe una cosa diferente y justo cuando no sabía muy bien qué poner, no sé si estará por aquí conectado o no, pero si está conectado, pues seguro que te suena. Leí un escrito que hizo un farmacéutico compañero de Fede Pharma que se llama José Sendra, que hablaba bueno, el título era un poco el momento de las 3 Ps, parar, pensar y planificar. Y bueno, él también ponía entre paréntesis el tema de actuar, ¿vale? Pero sí que me pareció un buen concepto el tema de parar y pensar y ponernos un poco en situación de lo que ha habido hasta ahora, lo que hay y intentar un poco comentar lo que se cree que habrá. Nadie sabe lo que habrá, pero sí que es verdad que está bien parar y contextualizar un poco todo lo vivido. Vosotros, los farmacéuticos, más que yo, conocéis vuestro día a día y sabéis todo el impacto que ha tenido esta crisis en vuestro sector, pero lo que tampoco sé es si ha habido tiempo de parar y reflexionar un poco sobre lo vivido, ¿no? Entonces, bueno, en ello estamos y vamos a intentar ver en los próximos, pues esto, 35, 40 minutos lo que ha pasado. ¿Y cómo lo vamos a ver? La idea es un poco la que estaba en el índice que estaba compartido estos días como información del webinar, ¿no? Siempre he pensado que para entender un poco qué pasa en este mercado o en cualquier mercado hay que tener en cuenta y hay que ver qué está pasando en general en el escenario económico. No me voy a perder tampoco muchos datos del escenario económico actual ni qué ha pasado en nuestros sectores, pero sí que es verdad que creo necesario pues, hacer una breve introducción para que todos estemos alineados en lo que está pasando. Después, en el segundo bloque, ya nos centraremos en los principales datos de las oficinas de farmacia, que es un poco bueno, lo que ya conocéis y lo que ya habéis vivido. Y al final, pues hay un punto como de aprendizajes y no sé si llamarle tendencias de mercado o comentar un poco la situación que va a venir o que cambiará, el cambio de paradigma que dice mucha gente a partir de ahora. Y ese será un poco el tercer punto. Entonces, sin más, empezamos por el escenario económico actual y el escenario en otros sectores. Un dato del que se habla mucho hoy en día en las noticias y en cualquier medio de comunicación que leamos o que estemos atentos es el dato del PIB, ¿vale? Y lo que se habla mucho es si estamos viviendo una nueva crisis económica. Ya os digo de entrada que yo no os voy a decir si la estamos viviendo o no, porque no lo sé ni lo voy a saber, pero sí que es verdad que viendo los números, pues bueno, nos podemos hacer un poco una idea de lo que está pasando y de lo que pasará. Y como siempre hablamos o se está hablando de una nueva crisis económica, lo que hemos intentado hacer en esta primera diapositiva es comparar los datos del 2020, ahora los explicamos, contra los del 2008. ¿Por qué 2008? Porque, bueno, fue, como todos sabéis, la anterior crisis económica y así podemos hacer un poco una comparativa de qué pasa entonces, qué pasa ahora y qué se prevé que pasará, ¿vale? Si empezamos por el cuadro de la izquierda, lo que tenemos es la variación trimestral del PIB
respecto al trimestre anterior, ¿vale? Y sí que es verdad que en 2008, los 2 primeros trimestres, el PIB tenía una evolución plana, porque hablar de un más 0,2 o un más 0,1 no es hablar de crecimiento, es plana, y a partir del tercer trimestre empezó a caer. Es verdad que hemos parado en el primer trimestre de 2009, para contextualizar un poco con lo que veremos de 2020, pero todos sabemos que el PIB siguió cayendo y por eso entramos en la recesión que todos conocemos, ¿no? ¿Y qué está pasando ahora? Pues lo que vemos es que hasta cierre de 2009 la evolución trimestral del PIB es positiva, un más 0,5, pero que en el primer trimestre del 2020 hay una caída muy importante. Y aquí es importante destacar que este menos 5,2 no es que el primer trimestre haya caído mucho el PIB durante estos 3 meses, es que esto ha pasado en 2 semanas, ¿vale? Es decir, las 2 últimas semanas de marzo, que es cuando cerramos el primer trimestre, y por la crisis del coronavirus, pues han provocado una caída muy fuerte en el PIB y hace que actualmente el último dato publicado por el INE se sitúe en un menos 5,2 respecto al último trimestre de 2004. Aquí hay un factor muy importante y es que, bueno, muchos lo sabréis, el PIB se construye por los diferentes sectores que pesan en él y es verdad que hay lo apunté porque si no, no me acuerdo nunca, que más o menos alrededor de un 65-67% del PIB lo supone la partida, por llamarlo así, de los servicios y en ellos está turismo, hostelería, están todos los sectores que se han visto muy afectados bueno, por el cierre, por la crisis del coronavirus y esto ha impactado muy negativamente en el PIB. ¿Qué dice la Comisión Europea o el INE que pasará a cierre de 2020? Pues bueno, se prevé, hasta ayer tenía aquí puesto un menos 9,4, la última actualización que vi es un menos 8, al final es muy difícil saber la previsión sin saber qué seguirá pasando, porque esta es la gran duda, qué seguirá pasando, pero sí que es verdad que se prevé que el cierre de 2020 sea en un menos 8, ¿vale? Luego la tendencia del 2021 ya la pintan como positiva. Pero yo creo que hablar del 2021 sin saber si viviremos otro rebrote o si a final de año la situación será parecida a lo que hemos vivido este año, pues es algo complicado, ¿vale? Y para no seguirme perdiendo del PIB, creo que el siguiente dato importante para entender un poco la economía es el dato del paro. Y hemos hecho un poco el mismo ejercicio. Cogemos 2008, vemos la tasa de paro y nos la llevamos luego al 2020, ¿vale? En 2008 lo que se veía es que ya desde el inicio del 2008, la tasa de paro iba creciendo. En el primer trimestre de 2009 era un 17,2. Es verdad que si nos vamos luego a los años 2012, 2013, creo que era más o menos, llegamos a un 25% de paro, más o menos. ¿Y qué está pasando ahora? Pues evidentemente en el primer trimestre de 2020 la tasa de paro ha crecido. Es verdad que estaba bastante estable, alrededor de 14, ahora está en 14,4. Pero hay un punto importante en este 14,4 del primer trimestre de 2020 y es que aquí no están considerados los ERTES, ¿vale? Seguro que todos, por desgracia, conocemos a gente a quien le ha impactado mucho esta crisis del coronavirus y ha sufrido ERTES en sus sitios de trabajo. Y lo que dicen los datos del INE es que si toda la gente que está en ERTE no recupera el trabajo, cosa improbable porque seguro que hay gente que ya ha vuelto un poco a la dinámica o está volviendo a la dinámica, este dato sería alrededor de un 30. Creo que marcaba un 34, con lo cual sería un dato muy alarmante. En cualquier caso, ahora está en un 14, pero sí que se prevé que el cierre de 2020 esté alrededor de un 19, ¿vale? 18,9, 19. Y para el 2021 marcan un 17, es decir, lo que se espera o se confía es que sí que es verdad que durante el 2020 habrá un impacto muy grande por la crisis del coronavirus y lo que prevé el INE es que si todo va volviendo poco a poco a la normalidad o a esta nueva normalidad que dicen, pues que este dato de cierre de 2020 se recupere en 2021, ¿vale? Y aprovechando un poco con esta foto de economía, lo que he hecho, y esto es un estudio publicado en McKinsey, que, bueno, aquí en el pie de página está el link porque es un estudio bastante completo y lo que hace es, preguntar el sentimiento que tienen a los consumidores en relación a toda esta crisis del coronavirus. Lo van actualizando más o menos semana a semana, con lo cual lo van publicando. Abajo tenéis el link, creo que esto después se queda colgado, es decir, lo podréis ver y lo podréis buscar. Y creo que es un estudio bastante interesante porque no solo está esta diapositiva que os pongo yo aquí, sino que habla de tendencias generales en todos los sectores, del sentimiento que tiene la población acerca de la recuperación que habrá y es bastante interesante. Pero yo solo pongo esta diapositiva para situar un poco lo que veíamos anteriormente, ¿no? Es decir, estábamos diciendo que había una situación complicada en cuanto a la economía y lo que hace este estudio de McKinsey es preguntar a la población de España, en este caso, cómo cree o cómo se siente
o qué confianza tienen en la recuperación económica que habrá, ¿vale? Y lo divide en 3 bloques. Optimista, que creen que la recuperación tardará entre 2 y 3 meses y que luego ya volverá toda la normalidad. Indeciso, que es de 6 a 12 meses, que creen que tardará todo en volver a la normalidad. Y luego los más pesimistas hablan de recesión, ¿vale? Cuando hablamos de recesión, creo que es en 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, o 3, no lo sé, pero por ahí está. Es decir, esto ya sería un poco pues, lo más pesimista, ¿no? Que la gente cree que podemos tardar más de 12 meses en recuperar esta normalidad económica, ¿no? Y lo que sí que vemos es que la semana del 20-22 de marzo el grueso de la opinión pesimista de un 36% por un 42% el 3 de mayo, ¿no? Que es el último dato actualizado que tienen. Esto lo que nos hace ver es que cada vez más todos vamos siendo conscientes de que realmente el impacto que está teniendo toda esta crisis del coronavirus en la situación económica pues es bastante importante. De hecho, solo 2 datos más de esta encuesta que hace McKinsey, y es que la primera preocupación que sale en el ranking para la población, con un 84%, evidentemente es la salud, y sobre todo en la salud en el entorno más cercano y de las personas vulnerables a la crisis del coronavirus, ¿vale? Pero sí que es cierto que la segunda preocupación que sale, y en el 83% del dato, pues que la población declara estar muy preocupada por la economía. Es decir, tenemos que ser conscientes de que hay una preocupación y los datos que hemos visto antes, tanto del PIB como del paro, pues bueno, nos contrastan un poco que esta preocupación por la economía, más la situación de ERTES que ha vivido mucha gente, pues es más que justificada. Y siguiendo un poco con esto, y para tampoco entretenerme mucho con la economía, lo que sí que hemos querido mirar es un poco qué ha pasado en algunos otros sectores, antes de entrar en el sector farmacéutico para acabar de situarnos un poco, ¿vale? Y aquí hemos pintado solo 4, como os digo, hay muchos más datos en esta encuesta de McKinsey, pero sí que es verdad que el 51% de la población dice que intentará ahorrar a partir de ahora por lo que pueda pasar, y esto viene justificado por lo que decíamos antes, ¿vale? Es decir, aquí lo que se habla es que el sector financiero o bancario estará un poco penalizado porque la gente intentará ahorrar un poco más. Yo creo que aquí el punto está en la incertidumbre de lo que pasará o de lo que vendrá hacia final de año, ¿vale? Luego, evidentemente, hay otro sector muy perjudicado, que es el sector, y aquí lo ponemos con una maleta para ponerle un poco el icono, pero es un poco el sector, pues todo lo que sería el turismo, ¿no? El 57% de la población dice que este verano se quedará en casa o en los alrededores. Y esto, evidentemente, viene marcado porque tendremos miedo o preocupación, y segunda, porque tampoco podremos hacer unos grandes viajes, y tercera, seguramente, porque mucha gente que ha estado penalizada en este mes de marzo o en abril, o que todavía lo está, pues por ERTES o porque son autónomos y por la situación que tienen no han podido trabajar, pues seguramente en verano tendrán que quedarse, pues eso, o en casa o en los alrededores, y recuperar un poco todo este bache que ha habido en estos meses, ¿vale? Sector banca, sector turismo, y el tercer punto, que es el de abajo a la izquierda, lo que ponemos es un poco el tema del sector tecnológico, ¿no? Lo que leemos en muchos sitios es que se ha reducido la brecha digital, y eso es verdad, sea por que nos estamos adaptando cada vez más a las nuevas tecnologías, o sea por necesidad. La reducción en la brecha digital es una realidad, y cada vez más estamos usando todo el canal online, todo el e-commerce para hacer nuestras gestiones y nuestro día a día, ¿vale? El gráfico que pongo a la izquierda, con un más 48%, es fuente IQVIA, es un gráfico que compara el e-commerce semana tras semana y donde se ve un repunte importante en la semana 14, pero en cualquier caso, más allá del dato en el sector farmacia, que es relevante tenerlo, es tener claro que la tendencia general es hacia esto, ¿no? Es hacia el e-commerce, y sobre todo, y también debido a que, bueno, el canal online es un canal que se ha visto desbordado por tanta demanda que ha habido cuando la gente no podía salir de casa, lo que ha cobrado mucha fuerza es todo lo que es el click and collect, ¿vale? Es decir, es una de las apuestas que luego al final veremos y que comentaremos qué hay que hacer, pero sí que es verdad que la gente lo que antes llegaba al momento, ahora no llega, pues oye, la disposición de poder irlo a buscar y llevármelo, pues es mucho más cómodo y más rápido que no estar esperando a que el pedido llegue por esto, por la sobresaturación que ha habido. Y luego el cuarto punto, y lo pongo al final, porque de este sí que me pararé un poco más, sería todo lo que podemos englobar bajo este carrito de la compra, y que lo podemos ver como si queremos el sector de gran consumo o retail en general. Y lo que sí que es verdad es que ha habido un incremento en tiendas de proximidad, en compra en las tiendas de proximidad. Es normal, no nos hemos podido desplazar, con lo cual es normal que haya crecido, ¿vale?
¿vale? Pero sí que es verdad que aquí hay algunos indicadores que creo que merece la pena destacar y por eso lo que os comentaba, ¿no? Hago un poco de foco en este último punto. Y aquí lo que queremos hacer con esta diapositiva es, bueno, hacer un poco un paralelismo, antes de entrar en el canal farmacia, entre algunos aspectos que ha habido en el sector de gran consumo y en el canal farmacia, ¿vale? Porque ha habido algunos y está bien mencionarlos y también está bien entender un poco qué ha pasado en el canal, pues eso, en el sector de la alimentación o en el gran consumo, como decía, ¿vale? El primer punto es un acopio y esto lo habéis vivido todos y lo sabéis más que yo, que ha habido un acopio por parte de la población y en la alimentación se ha visto claramente, todos, bueno, no sé si todos, yo sí, al menos, justo antes de la cuarentena, pues bueno, fuimos al supermercado o al hipermercado, donde cada uno vaya, y cargamos más de lo normal, ¿vale? Más que nada porque no sabíamos qué venía, no sabíamos qué podía pasar y era una necesidad. Y la segunda realidad, donde pongo el tema del paralelismo, es el nuevo tráfico. ¿Esto por qué lo pongo? Porque lo que sí que se ve, lo que sí que se ha vivido, es que hemos tenido que ir a lo que tenemos cerca y esto creo que es algo que os ha impactado en el canal de farmacia. Yo mismo, y no sé si está aquí conectado y si está que no se enfade, pero siempre iba a una farmacia que no era la de mi pueblo, porque, bueno, por proximidad al sitio de trabajo o por desplazamientos aprovechaba para ir a otra oficina de farmacia y con toda esta crisis, pues, bueno, he ido a la farmacia de mi pueblo porque era la que tenía cerca y porque era la que tenía más accesible, ¿no? Entonces, la farmacia de mi pueblo, igual que muchas de vosotras, ha generado nuevo tráfico y ha tenido más gente a la que quizás hacía tiempo que no iba y a la que hay que tener en cuenta porque, bueno, son clientes que a partir de ahora quizás continúan viniendo. Y más allá del acopio del nuevo tráfico, lo que sí que ponemos son 4 indicadores un poco relacionados con el concepto proximidad que comentábamos antes, ¿vale? Voy a poner un poco en contexto los números porque el primer punto que ponemos es que se apuesta por las tiendas de proximidad, que los supermercados crecen un +10 y los hipermercados un +2. No nos quedemos con el dato de que el supermercado crece un +10. Si lo bajamos un poco a la tierra y lo pensamos con claridad, dentro de los supermercados está Mercadona y es un canal que pesa mucho, más o menos 1 de cada 3 euros que nos gastamos en alimentación se gasta en Mercadona, con lo cual, si Mercadona crece, el canal supermercado crece. Es decir, hay un importante crecimiento de los supermercados, pero que ya estaba. Es decir, no es algo nuevo, ¿vale? Los supermercados sí que es verdad que crecen por debajo, pero la tendencia en el crecimiento de los supermercados se justifica también en cadenas, no tanto como Mercadona o Lidl, pero sí, por ejemplo, en cadenas como Día, ¿no? Son tiendas de proximidad y son tiendas en donde el consumo se ha incrementado y donde la gente además por tenerlas más cerca de casa, ¿vale? Y lo que sí que es verdad, y es un punto que comentaba antes, y es que se compra con menos frecuencia, obvio, no salimos tanto de casa, o al menos no hemos salido tanto de casa, y lo que sí que hacen son cestas de la compra más grandes, ¿vale? Es decir, vamos a nuestro punto de venta, vamos al supermercado, vamos incluso a la farmacia, y lo que hacemos es que quizás no iremos en un tiempo, pero ya cargamos más por necesidad o por saber lo que podrá pasar. Y el tercer punto, y ligado un poco con esto, siempre que se habla de alimentación, se habla de la diferencia entre la marca de distribuidor y la marca de fabricante. Y aquí lo que vemos es que hay un crecimiento de la marca de distribuidor. Cuando hablamos de marca de distribuidor, marca blanca, cada uno lo llamará un poco como quiera, o hacendado, no sé, cada uno un poco la que tenga en mente. Pero sí que vemos un crecimiento de la marca de distribuidor respecto a la de fabricante. Y aquí, cuidado, porque siempre que pensamos en un crecimiento de la marca de distribuidor, a muchos nos viene, y digo a la cabeza que hay que vender más barato. Porque si crece la marca de distribuidor es porque es más barata, es porque hay una necesidad, con lo cual aquí hay un poco la sensación esta, ¿no? Y yo soy de los que no defenderá nunca la bajada de precio por bajar, sino que al final lo que también se lee en los artículos publicados es que por mucho que crezca ahora en este momento algo más la marca de distribuidor respecto a la marca de fabricante, el consumidor apuesta por sus marcas de confianza, sea de distribuidor o de fabricante. Es decir, el consumidor sigue estando dispuesto a pagar más o a pagar algo más si este producto, si esta marca tiene un valor diferencial respecto a lo que me puede ofrecer pues, la marca de distribuidor en este caso, ¿vale? Este punto lo vamos a tocar al final con las conclusiones, pero sí que me gustaría dejar claro que no nos quedemos nadie con la idea de que si crece la marca de distribuidor es porque hay que bajar precios. No es así, ni mucho menos, ¿eh? El consumidor sigue dispuesto a pagar más por un factor o por un valor diferencial que creo que en vuestro caso es muy justificado con los productos que podéis tener en las oficinas de farmacia o con el consejo, con el consejo
como está diciendo, que podéis dar a vuestros pacientes o clientes, ¿vale? Y luego el último punto es un poco la realidad del canal online, ¿vale? Que lo que dicen los estudios es que ha promediado un 40% más de compradores que en 2019. Y aquí es verdad, porque más 40% es mucho, y es mucho, pero hay que poner también un poco en situación, ¿no? Canal Gran Consumo intenta crecer en el canal online. Es verdad que no sé si más o menos el peso del online en el gran consumo está en un 3% más o menos, es decir, no es mucho, pero sí que es verdad que el ritmo de crecimiento es fuerte y quizá esta crisis ha hecho este impacto en que el crecimiento que estaba llevando hasta ahora el canal online en alimentación pues destaque o crezca más, ¿vale? Y es un factor que hay que tener en cuenta porque estos hábitos que la gente empieza a tener en el canal de alimentación, pues también los extrapolará a otros canales, como pasó anteriormente con los viajes o con las reservas en Airbnb o con otra información o con otros tipo de compras que se hacía pues vía Internet, ¿vale? Es decir, y solo para cerrar este bloque, sí que me gustaría que nos quedemos con el mensaje del PIB que hemos dado al principio, de la caída fuerte del primer trimestre, la tasa de paro que parece que crecerá, con lo cual es importante, y luego la sensación de la población sobre todo de incertidumbre y de lo que pasará a partir de ahora, ¿vale? Y hecho este bloque, que era un poco para que todos nos alineáramos y nos situáramos un poco en lo que está pasando en general, porque, vuelvo a decir, y como he dicho al principio, creo es importante parar y entender un poco lo que hay. Sí que nos vamos a focalizar en los datos de las oficinas de farmacia. Aquí un punto antes de empezar. No lo hemos analizado el todo por el todo. Vosotros habéis vivido la realidad, cada uno habrá vivido la suya y al final los datos que vamos a mostrar son las tendencias que ha habido y la evolución que ha habido a nivel general. Algunos de vosotros coincidiréis más, algunos menos, otra vez. La realidad de cada uno se la conoce mejor que nadie. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco una foto de lo que ha ido pasando y vamos a llegar a unas conclusiones para intentar entender, pues, eso, ¿no? Cómo hemos llegado hasta el punto en que estemos. Y lo primero que hacemos es un gráfico simple por semanas, es decir, no nos complicamos más la vida. Cogemos la semana 1 y nos vamos hasta la semana 20 de este año, en la línea como fucsia, y la comparamos con la línea gris que nos mide las ventas igual, pero del año pasado, ¿vale? Para ver un poco las diferencias. Ya os digo que hemos cogido datos hasta la semana 20, que esto es hasta el 17 de mayo. No podíamos actualizarlos más, son de 10 días hacia atrás, con lo cual, bueno, está creo que bastante bien el periodo que estamos analizando, pero lo que sí que hemos intentado es entender qué ha ido pasando, sobre todo a partir de la semana 9, semana 10, con todas estas fluctuaciones que hay o que vemos para comparar las ventas de un año con otro. Y las hemos ido marcando, ¿vale? Es decir, hemos hecho unos grupitos de semanas para intentar justificar en cada una de ellas lo que ha pasado. Yo tengo aquí apuntados las semanas que han sido, por si nos perdemos. Ya os digo que la semana 10 empieza el 2 de marzo, pero sí que intentaremos explicar un poco qué ha ido pasando en cada una de ellas, ¿vale? Y la primera es lo que hablábamos antes del acopio, es decir, este icono que hemos pintado arriba son las primeras medidas del gobierno y lo que sí que hemos visto es que el sell-out, es decir, lo que vosotros habéis vendido a cliente-paciente final, siempre con datos de Visual Pharma, es decir, sabéis que es la herramienta donde nosotros tenemos los datos de las ventas que realizáis. La muestra es una muestra robusta, estándar de unas 950 farmacias para poder comparar bien los datos, ¿vale? Y sí que es cierto, pues eso, ¿no? Que las semanas 10, 11, 12, el promedio es de un crecimiento de un 12%, es decir, respecto al año pasado se ha vendido un 12% más, pues por eso, ¿no? Por la sensación de acopio que ha habido. Luego lo comentaremos, pero evidentemente por una demanda mucho más grande de productos como pueden ser ibuprofenos, paracetamol, que han tenido, pues eso, ¿no? Un impacto importante. Pero aquí sí que me gustaría mencionar otro dato y es este que pinto en el mismo gráfico, que es este más 31%. ¿Qué es este más 31%? Estos son vuestras compras. En general, no hablo de compras a Fede, hablo compras en general. Es decir, habéis vendido un 12% más, habéis comprado un 31% más. Esta mañana leía y me viene genial, no sabía que saldría el número, pero me viene estupendo y lo he apuntado por aquí, no sé muy bien dónde, pero que el 71% de los farmacéuticos están contentos con la gestión que han tenido su cooperativa o las cooperativas / mayoristas en toda esta crisis del coronavirus, ¿no?
Y creo que es importante decirlo y mencionarlo porque este 31% es, para hacer un ejemplo muy básico, es como si en la oficina de farmacia tenéis 9 trabajadores y de hoy para mañana tenéis que tener 12. Entonces, el cambio es muy grande, el cambio es importante y cuesta de asumir, seguro, incluso no se puede asumir en muchos casos. Es decir, creo que el 71% que salía esta mañana publicado de satisfacción con los mayoristas, si vemos este dato, pues oye, creo que es verdad, que seguramente las cosas se podrían hacer mucho mejor muchas veces, pero el incremento de demanda que ha habido en las oficinas de farmacia en estas 3 primeras semanas ha sido muy grande y bueno, tan grande como este 31% de hoy para mañana de más compra o más demanda de lo habitual. Entonces, si seguimos mirando un poco los datos, luego ¿qué vemos? ¿No? Vemos este crecimiento del más 12 y antes hablábamos de la caída por la cuarentena y aquí la vemos justificada, ¿no? Si nos vamos a las semanas 14 y 15, son las semanas de cuarentena, por eso ponemos este icono con el candado, las ventas han caído un menos 11, ¿vale? Es decir, compramos mucho al principio y luego, evidentemente, la gente no sale de casa, solo lo indispensable, lo justo y necesario pues para ir a la farmacia para comprar alimentación y se nota, tiene un impacto negativo y las ventas caen un menos 11. Luego vemos un leve repunte y se ve en la semana 17, que es la semana del 20 de abril, y aquí lo que pongo es el icono este de las mascarillas, porque, bueno, también coincidió con el reparto de las mascarillas por las oficinas de farmacia, es decir, se incrementó el tráfico en las oficinas de farmacia y se nota en este más 4% que es el que se ve en la semana 17. Y aquí sí que me gustaría hacer un breve apunte con 2 fotos que me enviaron y que creo que está bien verlas. Son 2 fotos de China, ¿vale? Una es de un avión lleno de mascarillas y la otra es de la frontera con un montón de tráilers parados, cargados con mascarillas. ¿Y por qué lo pongo? Solo para intentar que nos situemos todos un poco en este problema, por llamarlo de algún modo, que ha habido con las mascarillas, ¿vale? No lo pongo para justificar el más 4 ni mucho menos, sino solo a modo más anecdótico, ¿no? Es decir, mascarillas siempre ha habido, pero estaban donde estaban en China y al final la oferta y la demanda lo que te marca es eso, ¿no? Es decir, tengo mascarillas para poder distribuir, es verdad que había una demanda global, pero lo que consigo cerrando fronteras es que suba el precio, ¿no? Y lo que antes se vendía a 0,55, pues se acaba vendiendo a 3 euros. Y eso es un poco lo que ha pasado con las mascarillas, que iban saliendo más caras, iban saliendo de a poco, cuando llegaban había mucha demanda, entonces, bueno, ha sido una situación que no, ni mucho menos estoy pretendiendo justificar con estas 2 fotos, pero sí que es verdad que es una realidad que hay que conocer y hay que saber. Entonces, bueno, todos somos conscientes de la demanda que ha habido de mascarillas en las oficinas de farmacia, de los problemas de suministro que ha podido haber, pero es verdad que la situación marcada, pues bueno, yo creo que lo justifica con estas 2 imágenes, ¿no? Al final, si cerramos un poco las fronteras allí, no puede salir las mascarillas que estaban allí, va subiendo el precio, cuando el precio sube es cuando las sacamos y entonces cuando llegan hay que repartirlas y hay que distribuirlas, justo que además cuando llegaban aquí, pues evidentemente las fuerzas de seguridad y por un tema de necesidad, pues las requisaban y se las quedaban, ¿vale? Entonces, bueno, era solo para hacer un hincapié y un apunte con 2 fotos y porque quería poner la bandera china y no sabía dónde ponerla, entonces ya pensé, pues ponla aquí y al menos ya la has puesto, ¿vale? Luego, ¿qué pasa con la siguiente semana? Esta es la semana 18 y ponemos los dos niños porque es la semana en que el gobierno permitió a los niños salir un poco de las casas. Y es verdad que vuelve a caer la demanda o el sell-out en las oficinas de farmacia, pero también es importante, y por eso pongo el icono del calendario, para marcar que aquí hay un efecto calendario del día 1 de mayo, ¿vale? Es decir, no nos quedemos con el menos 12, quedémonos con el mensaje de que tras la semana del más 4 que estábamos comentando antes, pues las ventas vuelven a decrecer. Y lo que marcamos aquí al final, y de momento hasta donde tenemos, que es hasta el 17 de mayo, es un menos 6, pero tampoco nos quedemos con el menos 6 porque aquí lo que marcamos es un poco el inicio de las fases de desescalada que ha habido. Y es verdad que sí que las ventas se van acercando, las de 2020 respecto a las que había en 2019. Es verdad que todavía no están alineadas o no están juntas, con lo cual hay una evolución negativa, pero parece, o poco a poco, está habiendo una leve recuperación en cuanto a estas 2 últimas semanas que coinciden con el inicio de los periodos de desescalada, ¿vale?
Dicho esto, y después de toda esta evolución que os he contado semana tras semana, lo que hemos intentado hacer es agruparlo un poco más, para hacerlo un poco más sencillo o más visual, no sé cómo lo queráis llamar, ¿no? Y hemos agrupado por meses, marzo, abril, mayo, mayo otra vez teniendo en cuenta lo del efecto calendario, teniendo en cuenta que solo es hasta el 17 de mayo, con lo cual me parecía interesante ponerlo, pero tampoco nos quedemos con eso. Pero aquí lo que sí que vemos pues, es a nivel general el más 8,5 de crecimiento en ventas respecto al año pasado en marzo y el menos 3,5 de caída en abril, ¿no? Por el acopio y luego porque la gente estaba en casa. Y a partir de aquí lo que hemos intentado plantearnos es cómo ha cambiado el mix en la oficina de farmacia, es decir, ¿se ha vendido más receta o se ha vendido más venta libre, ¿no? Y lo que hacemos es, en estos 3 meses, ver, y os vuelvo a decir, aquí cada uno tendrá su realidad y habrá vivido su situación en su oficina de farmacia, pero estoy hablando del dato general de estas 950 farmacias de Cataluña, Valencia y Aragón que tenemos en Visual Pharma, ¿no? Y sí que es cierto que si nos vamos a marzo, el peso de la venta libre era un 37% por un 63% de la venta de receta, ¿vale? Y esto se ha ido modificando. En abril el peso de la venta libre es de un 39% y en mayo, de momento, con solo estas 2 semanas, es de un 43%, ¿vale? Por un 57% de la venta de receta. Es decir, el incremento de la concentración, como ponemos arriba, de ventas de venta libre respecto a la venta de prescripción, ¿vale? Es decir, la gente estaba más en casa, ha habido menos prescripción médica, con lo cual la venta de la receta ha caído, ¿no? ¿Y solo ha impactado en esto? Pues también hemos querido mirar qué ha pasado con los tickets de precio, dividiendo entre 3 tipologías de tickets, ¿no? Tickets combinados, por llamarlo así, donde hay todo tipo de productos. Tickets, que lo tenéis en la barra de en medio de cada gráfico, donde no hay productos de parafarmacia, y tickets donde solo hay productos de parafarmacia, ¿no? En marzo sí que vemos un crecimiento de los tickets, evidentemente lo decíamos antes, vamos a la farmacia y compramos más, vamos al canal de alimentación y compramos más, cargamos más, pero sí que es verdad que a partir de abril y sobre todo en mayo vemos una caída de los tickets, ¿no? Y como luego hablaremos un poco de todo lo que es la venta de parafarmacia, sí que ponemos el dato un poco estamos hablando de una caída del ticket medio en mayo en los tickets donde solo iban productos de parafarmacia, y ponemos el dato, ¿no? Para ver que el ticket promedio en estas 2 semanas es de 14 euros más o menos, 1,20 € menos que en el mismo periodo del año pasado. ¿Y esto qué nos lo marca? Pues esto nos lo marca el mix de categorías que ha habido en estos tickets y que ahora veremos. Pero solo para cerrar este pequeño bloque y para entender por qué ahora hablaremos de categorías, lo que está claro es lo que decíamos, ¿no? Que durante estos meses que llevamos de COVID, se ha incrementado la venta de productos de venta libre, y lo hemos visto al principio. Se han reducido los tickets con prescripción y ha aumentado la concentración de los tickets, es decir, han ganado peso en la farmacia los tickets que solo contienen productos de parafarmacia, de hecho, más 2 puntos respecto a 2 meses atrás. Y, por último, que el ticket medio de parafarmacia, bueno, se ha reducido, y aquí es donde hago un poco de foco en el porqué, ¿no? Y viene por las categorías que se han vendido. Y vamos a hablar un poco de categorías también muy esquemáticamente, pero está bien un poco situarnos, ¿no? Y os cuento el primer gráfico porque explicado uno, explicados todos. Me gusta bastante replicar los gráficos porque así creo que es mucho más fácil la lectura. Y lo que hemos dividido es las diferentes verticales que hay en una oficina de farmacia, y hemos visto la evolución de ventas respecto al año pasado. Enero, febrero, marzo y abril. Aquí ya no pongo mayo por lo que os decía, ¿no? Por las 2 semanas y porque no me gustaría que nos quedáramos con el mensaje de mayo, donde hay un efecto calendario, donde solo tenemos 2 semanas de venta en los datos cuando hicimos la presentación, para que no infunda a errores o a pensamientos que no son los que tocan, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto en medicamento como en genérico como en FPs, pues vemos la misma tendencia, que no es otra que la tendencia del mercado. Es decir, en marzo crece las ventas y en abril decrecen. ¿Vale? En la parte de medicamentos lo vemos claro por una caída de las ventas por la prescripción, y en la parte de genéricos, bueno, crece evidentemente en marzo, lo que os comentaba antes, por la venta de ibuprofenos y paracetamol, pero sí que es verdad que si disgregamos la caída de abril entre la parte de prescripción y la parte con receta o sin receta, vemos que la caída, sobre todo en abril, viene por la parte de receta, ¿vale? Es decir, lo que se ha vendido de ibuprofenos, paracetamols, etcétera, de genéricos, de la parte de sin receta de abril, pues evidentemente no compensa la caída de la prescripción que ha habido en genéricos.
Y en FPs lo que vemos es eso, ¿no? Un crecimiento muy grande en marzo, de un 21% respecto al año pasado, y una caída de un menos 18% en abril, que esto nos lo marca pues un poco la tendencia del mercado. Si os acordáis, cuando hablábamos de las semanas, hablábamos casi siempre de dobles dígitos, pues en FPs se ve la misma tendencia. Y hace 2 diapositivas estábamos hablando del incremento o del cambio un poco del mix de categorías en parafarmacia, y lo que hacemos es el mismo gráfico, pero con las ventas de parafarmacia respecto al año pasado, ¿no? Y lo que vemos es eso, ¿no? Que por el lado opuesto a las 3 verticales que estábamos comentando anteriormente, tanto en marzo como en abril, de hecho ya venía de febrero, pero con un 2,6, con lo cual tampoco es muy relevante. En marzo las ventas de los productos de parafarmacia han crecido un 12%, 11,9%, y en abril un 17%. Es decir, es el vertical de parafarmacia que más está creciendo. Pero ¿qué pasa? Y es lo que decíamos antes, ¿no? Se ha reducido el ticket medio, entonces el mix de categorías que se están vendiendo de parafarmacia pues seguramente ha cambiado, ¿no? Y hemos puesto 4 categorías que ahora vamos a bajar un poco más en ellas, entre ganadoras y no ganadoras, ¿vale? No, ya no me gusta llamar perdedoras porque no creo que aplique, pero sí que entre ganadoras y las no ganadoras vemos una clara diferencia entre categorías como botiquín, dietética y fito, que son las 2 que mejor evolución han tenido durante estos periodos de COVID. Y también vemos corporal y capilar, ¿vale? Y por el lado contrario, bucal, que ahora entraremos un poco en bucal porque tiene un poco un comportamiento dispar a lo que tiene infantil, ortopedia y cosmética, que sí que han visto reducido de forma importante pues la caída en estos meses de coronavirus, ¿no? Y aquí vamos un poco más al detalle, es decir, hacemos el mismo ejercicio que veíamos antes. Ya os he dicho que me gusta reaprovechar los gráficos, es decir, que no voy a cambiarlos mucho en las próximas 2 diapositivas. Así que lo que vemos es que, bueno, botiquín ha tenido un crecimiento muy, muy, muy destacado. Es una de las categorías importantes en cuanto al impacto que ha habido en el ticket medio, básicamente por lo que más se ha vendido, ¿no? Y aquí, para no complicarnos más con datos, lo que pongo es el nombre de las categorías, y aquí seguro que coincidiremos. Puede ser que alguno ha vivido una realidad un poco diferente, pero yo creo que la tendencia global pues cuadra con lo que habéis ido viviendo, ¿no? Y lo primero es eso, ¿no? Es un crecimiento destacado en todo lo que son primeros auxilios, sobre todo mascarillas, geles y guantes, y también en una subcategoría de pequeño aparato eléctrico donde estamos hablando de crecimiento de venta en termómetros, ¿vale? En cuanto a dietética y fitoterapia, que es el segundo bloque que pongo, pues ha habido un crecimiento en sistema inmunitario, defensas y probióticos, en productos de estado de ánimo y alteración del sueño como sistema nervioso central, y sobre todo el tema de complementos, ¿no? De vitaminas, vitamina C, vitamina D. Hemos estado menos expuestos al sol, pues bueno, todo esto también ha tenido un impacto importante. Luego, la tercera categoría que merece la pena destacar por la evolución que ha tenido, y es verdad que en abril pues quizá no vemos tanto crecimiento, pero sí que en marzo fue un crecimiento importante y en abril lo sigo teniendo, es toda la categoría de corporal. Y cuando hablamos de corporal, el impacto en el crecimiento, es decir, si miramos la evolución que ha tenido y qué subcategorías han impactado más en este crecimiento, pues estamos hablando de todo lo que son productos de cuidado corporal, como cuidado de manos, cuidado de cuerpo, hidratantes. Son productos que han tenido salida y que la seguirán teniendo debido pues, ¿no? a los geles y a todos los productos que estamos utilizando de la categoría de botiquín. Y destacable también que en marzo tiene una caída de un 7,2%, pero en abril un crecimiento del 22%, y son los productos capilares. Hay una subcategoría que son los tintes capilares, productos tipo Farmatin, por ejemplo, que han tenido un crecimiento muy destacado en abril y que también han tenido mucha salida en las oficinas de farmacia. Por el caso contrario, pues bueno, bucal. ¿Por qué antes hablaba de bucal, que ha tenido un comportamiento un poco dispar? Porque sí que es verdad que si miramos el dato agregado de lo que ha pasado durante la crisis del coronavirus, la tendencia de bucal sale negativa. Pero si hay que ser justos y ponemos el dato de evolución mensual, en marzo ha habido un leve incremento de la categoría, pero en abril ha habido una caída muy importante que no ha compensado la evolución de bucal en general, ¿vale? Es decir, subcategorías como cepillos o dentífricos pues han quedado bastante penalizadas por esta evolución. Infantil, todo lo que es infantil ha caído mucho. Es una categoría que es verdad que ha perdido un poco de peso quizá en los últimos meses en las oficinas de farmacia, pero todo lo que son accesorios, alimentación infantil o higiene dermoinfantil pues ha tenido una caída destacada. Ortopedia. Ortopedia es un caso, solo a mencionar, un poco curioso, porque sí que es verdad que en marzo y en abril ha habido una caída importante de órtesis, elementos de compresión y podología, y aquí lo que no he puesto es el dato de mayo, por lo que os comentaba antes, que son 2 semanas y el efecto estacional de calendario,
Pero sí que es cierto que en mayo, y como la gente ha vuelto a salir a hacer deporte, creo que mucha más gente ha salido a hacer deporte de la que hacía antes, pues bueno, los productos de ortopedia han repuntado y han tenido un poco de crecimiento, ¿vale? Y una de las categorías más penalizadas por el coronavirus ha sido todo lo que es la categoría de cosmética, ¿vale? Es verdad que ha habido un trasvase y si miramos datos de venta online, pues sale que esta categoría se ha vendido mucho en online, pero sí que es verdad que durante estos 2 meses todo lo que es la dermocosmética facial y los solares pues han tenido un poco de caída en la oficina de farmacia. Solo como apunte y porque creíamos interesante, ya que disponíamos de los datos, hacer un poco de ejercicio comparativo, lo que hemos intentado ver, y es verdad que los datos son de momento de pocas semanas, pero hemos cogido 3 regiones de Cataluña, como son el Alt Pirineu i l'Aran, el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, que antes habían pasado a la fase 1. Es decir, era un dato más robusto de coger de la fase 1 para poder comparar con lo que había pasado en las otras zonas donde todavía pues, estaban en la fase 0, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que hay 2 tendencias, ¿no? La primera es que este repunte un poco de recuperación que os comentaba en el gráfico inicial de las 2 últimas semanas de mayo se ve más acentuado en estas zonas, es decir, ha vuelto a aumentar el tráfico en las oficinas de farmacia y hay una leve mejoría, con lo cual creo que es bueno y conforme se vayan avanzando de fases, pues creo que esto, los que habéis estado más tiempo en fase 0 o en fase 1, pues lo iréis viendo. Y luego, un poco en cuanto a categorías, pues que hay categorías como bucal, cosmética, infantil y ortopedia, pongo estas porque son un poco las más destacadas, mejoran el peso que tenían hasta la fecha con toda esta crisis del coronavirus. Es decir, son categorías que vuelven un poco bueno, no sé cómo decirlo, no me sale, pero al buen hábito de consumo. Categorías como cosmética con todo lo que es el tema solares y bueno, productos de ortopedia que ya he mencionado antes, pues parece que se recuperan y que repuntan y que mejoran, con lo cual es una tendencia que se ha visto en estas zonas donde llevan más tiempo en fase 1, y que creo que las farmacias o las oficinas de farmacia que habéis estado más tiempo en llegar a esta fase 1, pues que empezaráis a ver a partir de ahora. Hemos dicho muchas cosas, ¿vale? Y solo quedan 2 diapositivas, son y 42. Yo creo que Mónica me dejará estos 5 minutos más porque tampoco quiero alargarlo mucho más antes de la ronda de preguntas. Pero sí que hemos hecho una diapositiva de aprendizajes y otra de tendencias de mercado, que ya veréis que no la voy a llamar tendencias de mercado, ¿vale? La primera la voy a leer muy rápido, pero sí que me gusta siempre que explico algo, que hago una presentación, intentar recapitular un poco los tips, los mensajes un poco más importantes para que se queden en una diapositiva y los podamos refrescar todos, ¿no? El primero es que el 83% de la población está muy preocupada por la economía y es una realidad y hay que tenerlo en cuenta. Después es que, bueno, se ha reducido la brecha digital, ya lo hemos comentado antes, y que el 58% de las farmacias han introducido algún método de entrega a domicilio, ¿vale? Esto también es importante destacarlo. Se incrementa la intención de compra en tiendas de proximidad, lo que hablamos al principio, del nuevo tráfico, del tráfico que habéis tenido, que quizás por motivos laborales o por lo que sea, pues no teníais hasta la fecha y habéis visto pues, a pacientes, clientes que han acudido a vuestra oficina de farmacia que quizás antes no venían. Las tendencias normales del coronavirus, ¿no? Que el mercado farmacéutico creció en marzo y cayó en abril, pero esto es tendencia general, no estoy descubriendo nada nuevo. Se reduce la venta en prescripción e incrementa la venta libre y esto viene debido, y lo pongo en el siguiente punto, pues a categorías como botiquín, por ejemplo, que ha tenido un incremento importante, pero que ha supuesto una reducción del ticket medio, ¿vale? Y la categoría de cosmética, que sí que bien es cierto que en la diapositiva anterior os decía que se estaba recuperando en las zonas de fase 1, pues bueno, es una de las que más penalizadas se ha visto por un trasvase también de la compra online, pero que estoy seguro que a partir de ahora, pues que vayamos entrando más en todas estas fases de desescalada, pues es una categoría que volverá a recuperar terreno en la propia oficina de farmacia, ¿no? Y esto viene ligado con el último punto, ¿no? Que a pesar de la tendencia negativa, pues en las zonas que llevan más tiempo en fase 1 se observa cierta mejora. Y para cerrar, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasará a partir de ahora? Yo ya os digo de entrada que no lo sé. No lo sé ni lo voy a saber porque es complicado prever o ver qué va a pasar a final de año, si habrá rebrotes, si no, el orden de las fases de desescalada. Son muchas inquietudes por las que no tenemos respuesta. Nunca hemos vivido esto, con lo cual habrá que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que habrá un cambio de paradigma y hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
El primero viene ligado un poco con el concepto del nuevo tráfico en la oficina de farmacia, ¿no? Es verdad que ha habido cambios, por ejemplo, desde Fedefarma a medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria, que lo he tenido que escribir porque me intentaba acordar, pero mejor lo escribo, pues ha habido un cambio, ¿no? Es decir, hay 17 hospitales que han decidido que estos medicamentos se sirvan en oficinas de farmacia cercanas al paciente y esto, pues evidentemente, junto con el concepto de proximidad, lo que es una realidad es que ha generado nuevo tráfico en la oficina de farmacia. Luego hay otra realidad que es el tema del canal online y es que habrá que estar en el canal online, ¿vale? Es decir, habrá que hacer una revisión, habrá que plantearnos si estamos en este mercado o este canal online. Evidentemente, desde un punto de vista de redes sociales, de interacción con el cliente, con el paciente, pero también con herramientas que puedan facilitar el click and collect, con herramientas que nos permitan hacer un seguimiento de nuestros pacientes por otros medios de comunicación, porque es la realidad, es lo que viene y es lo que creemos que no es que venga, sino que ha llegado y que por toda esta crisis del coronavirus pues se va a quedar, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente punto, que evidentemente habrá más encargos por vía telefónica o online y esto lo que implicará es menos tiempo con el cliente, ¿vale? Y esto habrá que ver un poco cómo lo desarrollamos y cómo lo implementamos, la reducción de este tiempo con el cliente que tendremos en la oficina de farmacia. Pero sí que hay una realidad y es que, y aquí retomo el tema del precio que decía al principio cuando hablaba de la marca distribuidora y de fabricante en alimentación, y es que habrá que posicionarse como sector de valor añadido. Cuidado, no estoy diciendo que no lo seamos, ni mucho menos, ¿eh? Lo único que digo es que habrá que posicionarse más como sector de valor añadido. ¿Por qué? Porque habrá que justificar pues bueno, una diferencia de precio que podamos tener en nuestros productos. ¿Por qué? Porque nuestros productos serán diferenciales, serán de mayor calidad que en otros canales en donde se puedan vender productos similares. Y tercera, porque estáis vosotros, estáis los farmacéuticos que ofrecéis y dais un consejo de salud que no se puede dar en ningún otro canal. Es decir, no sé si luego, Mónica, supongo filtrar las preguntas para ver un poco lo que habéis comentado, pero si hay alguna pregunta de hay que bajar los precios en la oficina de farmacia, yo creo que yo es que nunca voy a defender el bajar por el bajar. Entonces, si nos quedamos con el mensaje que decía al principio de que el consumidor está dispuesto a pagar más por confianza, somos los primeros que tenemos que ser coherentes con eso. Tenemos que poder ofrecer a un consumidor que no disponga de recursos un producto de menor precio, pero sí que es verdad que habrá que dar valor a nuestro canal y creo que es un mensaje importante. Y por último, es una frase un poco larga, pero sí que es verdad que como sector hay que capitalizar el rol, y me dejáis decirlo así, que ha generado la situación actual, ¿no? Primero hay que defender el posicionamiento de especialistas en salud. Y segunda, y se lee, no lo he puesto, pero se lee en muchos, ¿no? en encuestas que hacen en consumidores, que lo que se dice es que el consumidor va a diferenciar aquellos sectores, aquellos canales que han apoyado, que han estado allí durante toda esta época de coronavirus y no me voy a meter en si, porque también he leído mucho, ¿no? Bueno, evidentemente la disconformidad con que no ha habido apoyo del gobierno y es una realidad que tampoco voy a extender, pero sí que es verdad que este rol, esta confianza que hemos generado en el paciente cliente y este posicionamiento de especialistas en salud hay que defenderlo mucho. Y solo para acabar, hace un año y medio más o menos en una trobada de Fedefarma vino el economista, ¿no? Xavier Salamartí, que hablaba de la revolución tecnológica, de la revolución 4.0 y dejó una frase que no la he escrito pero que se me quedó grabada, ¿no? Y hablaba de abrazar el cambio. Es una frase que está muy bien. Él la relacionaba con todo el tema de que pues todo el tema de Big Data, etcétera, ha venido para quedarse y hay que estar dispuestos a introducirse en todas en esta nueva era tecnológica que viene, pero yo la aprovecho y la reconvierto un poco en un mensaje final para esta presentación, ¿no? Es decir, yo no os puedo decir, ni sé, creo que nadie sabe qué pasará a partir de ahora, qué pasará a final de año, si habrá rebrotes, si no. Lo habrá. Lo que sí que es cierto es que habrá un cambio, que estos 4 puntos que hemos puesto aquí supondrán un cambio y es cierto que tenemos 2 opciones, ¿no? Una mala y una buena. Y la buena sería, pues eso, ¿no? Situarnos en abrazar este cambio y en estar dispuestos pues, a hacer frente a él y de la mejor manera posible, que no dudo que así será. Y por mi parte, nada, daros las gracias por
estar aquí atentos por el trabajo hecho durante todos estos meses, que creo que ha sido muy, muy importante y muy necesario. Así que gracias y sin más, pues le devuelvo el turno a Mónica. Muchas gracias, Albert, por el resumen que nos has hecho, ¿no? Como decías tú, hay mucha información y hemos visto, ¿no?, juntos algunos de los estudios que se van presentando y es verdad que necesitábamos como un resumen y que alguien pusiera orden a todos estos datos y por eso te doy las gracias por la ponencia. Y ahora paso a las preguntas, ¿vale? Lanzo la primera. La primera es, ¿crees que el canal farmacia se va a ver afectado negativamente de manera irreversible durante un tiempo como en la crisis del 2008? Yo creo que no, pero es mi percepción. Yo creo que no porque es verdad que es un canal en donde ha habido la penalización de abril que ha habido, pero es verdad que la gente irá a la farmacia otra vez, la gente volverá a ir al médico, volverá a haber prescripción, habrá más tráfico en la oficina de farmacia y yo creo que será uno de los canales que evidentemente notará esta crisis, como lo notarán muchos, pero que será muy necesario y que además juega un punto y es que la población necesita sentirse segura, necesita consejos, necesita preguntar a quien sabe. Yo mismo siempre lo digo, no soy farmacéutico, a mí me gusta que la gente que sabe de su sector me explique, me cuente y me guíe. Entonces, yo veo el canal farmacia en los próximos meses y que me lo estoy llevando a un terreno personal, pero puede ser extrapolable, pues como un canal que cogerá importancia, que será necesario y al que deberemos de ir. Entonces, para mí este es el punto de que quizás sí, se notará, no digo que no, pero creo que las expectativas deberían de ser buenas y no alargarse mucho más. Vale, ahora cambiando relacionado con el mundo online, otra pregunta es, ¿las farmacias que no vendan online verán disminuidas sus ventas en breve? En breve no lo sé, no lo sé. Yo no sé si en breve lo verán disminuido. Es verdad que si hacemos el paralelismo con el sector de gran consumo, es un canal que el online, en gran consumo, que todavía pesa poco, pero es verdad que va aumentando día a día. Entonces, yo no sé si en breve verán penalizadas sus ventas, porque seguramente habrá mucha parte de población que querrá ir al canal farmacia para lo que decía antes, ¿no?, para sentirse aconsejado y para que les guíen. Pero sí que es cierto que es una realidad que ha llegado y que se va a quedar. Es decir, mi apuesta siempre es que cuando antes estemos en los cambios que vayan viendo, mejor. Entonces, yo creo que no sé decir si en breve verán penalizadas sus ventas, seguramente no, pero es una tendencia que ha llegado para quedarse, con lo cual, si no es ahora, en un futuro, quien no esté bien posicionado allí, pues seguramente se verá penalizado. Perfecto. Ahora, con el tema de facturación y tipología de farmacias, preguntan si se ha notado un trasvase de facturación de farmacias de costa o turísticas a otras tipologías de farmacia y en qué categorías de producto más que en otras. Si yo no lo sé, yo soy muy práctico, es decir, lo que no sé no lo digo, pero sí que es verdad que ha habido menos turismo, ha habido menos ventas en la farmacia de costa y ha habido menos ventas en farmacias de ámbito más comercial, y eso es la realidad. Lo que no sé es eso, ¿no? Si ha habido un trasvase importante de una tipología de farmacias a otra, es un ejercicio que podríamos hacer y podríamos mirar, pero no sé, yo diría que al final el concepto que ha privado más que si es de costa o no es el concepto de proximidad y eso es lo que más ha importado a la hora de elegir la oficina de farmacia para ir a comprar el producto. Y ligado al mundo online también, esta pregunta creo que es un poco a medias. ¿Qué te parece la idea de e-farmacia para el consejo farmacéutico online? Como la consulta médica online, pero para la farmacia. Bueno, empiezo si te parece bien. Sí, sí. Tuvimos una ponente en el programa de formación continuada que hacía consulta pediátrica online, que al principio empezaron con temas pediátricos, pero ahora tienen medicina interna, gine y van aumentando. Y la verdad es que las consultas online cada día están más al día a día y más ahora, ¿no? Y entonces ellos nos planteaban que ¿por qué no el mundo farma? Y yo creo que esta es una buena oportunidad porque si no vamos tanto a la farmacia y vemos también que están buscando mucha información de salud, lo veíamos con el webinar de comunicación, en el mundo online, es que creo que es casi necesario que los farmacéuticos estemos en el canal online, no solo para vender, ¿no?, e-commerce de farmacia, que obviamente hemos dicho que sí, pero también para la parte de dar consejos y posicionarnos como salud. Yo las preguntas difíciles me parece bien que las contestes tú, con lo cual, genial.
Bueno, no, tampoco. Si No, quieres pero aportar algo. estoy alineado contigo, así que poco más que añadir. Vale, voy mirando más mail, más preguntas. ¿Cuáles de las categorías de la farmacia potenciarías ahora mismo? Difícil, ¿eh? Si digo unas y luego son otras, tendré un problema, ¿eh? Sí que es cierto, y aquí quizá Mónica, si luego quieres añadir algo como responsable de retail, me parecerá estupendo. Sí que es cierto que hay que posicionarse, y es lo que decía antes, creo yo, como un canal de valor, de diferenciador, ¿no? Entonces, no sé si es tanto las categorías o no es tanto qué posiciono o qué pongo y qué no pongo, sino que lo que tenga en la farmacia sea de valor. Es decir, si soy capaz como farmacéutico de dar valor a mis productos y dar los consejos pertinentes, creo que indistintamente no podemos marginar categorías. Es verdad que categorías como botiquín o como bucal, a quien quizá queremos recuperar terrenos, si ha habido un trasvase a otros canales, que no lo sé, o como infantil, pues quizás son categorías importantes, sobre todo, y lo hemos visto, también el tema de ortopedia y cosmética, porque cosmética con todo el tema de solares, pues en las zonas donde están ya más avanzadas de fase, pues ha habido un repunte. Pero no me gustaría mencionar categorías, sino que nos quedáramos con el mensaje de que si somos capaces de posicionar nuestros productos, lo que tenemos y lo que damos, como un valor diferencial y de calidad, más el consejo, que no lo puede hacer nadie más, yo creo que será más importante eso que no lo que decida posicionar mejor en mis metros cuadrados de exposición de la oficina de farmacia. Pero te lanzo la pregunta y cualquier cosa que quieras añadir me parecerá bien. Sí, bueno, ligado a lo que decías tú, igual categorías que podemos potenciar son aquellas de uso diario, ¿no? Y que utilice todo el mundo, como puede ser un corporal o un bucal. Porque el tema de no ir tanto a comprar, aunque ahora ya estemos medio desconfinados, creo que se nos ha quedado más inculcado y visitaremos menos tanto las farmacias como otros establecimientos. Entonces, yo iría más hacia estas categorías que sean de uso generalista, por decirlo así. Después, la categoría de ortopedia deportiva, porque ahora todos nos hemos vuelto deportistas, por tanto creo que es una categoría a potenciar también. Y tener en cuenta también dentro de cada categoría que si vamos menos a las farmacias e intentamos comprar por más volumen, el tipo de promociones tendría que ir más orientado a segunda unidad 20% de descuento o envases más grandes. A lo mejor no tiene tanto sentido que en las góndolas pongamos cosas más pequeñitas, sino que tendrían que ser cosas así más de packs. Ahora, cambiando de tema, Albert, los MHDA han crecido mucho en las farmacias. No sé si exactamente tienes el dato de este. No tengo el dato, pero lo que sí que es cierto es que si había un trasvase de 17 hospitales por los datos que tenemos, hacia oficinas de farmacia, crecer ahora han crecido. Lo que no te sé decir es cuánto, pero sí que es verdad que trasvase ha habido, con lo cual nuevo tráfico por este tipo de servicio en la oficina de farmacia ha habido. Vale, después otra pregunta, tú que estás más en contacto con los laboratorios, es que si percibimos un cambio en los laboratorios en estrategia de oferta, necesidad de cumplir objetivos. No ha habido un cambio sustancial destacable por parte de la industria en esto. Respuesta corta, pero es lo que ha habido. Vale, sigo. El tema de nuestro e-commerce es otra de las preguntas que hacen. Desde el departamento de marketing están trabajando en el desarrollo de esta parte dentro del Pharma Office y tendréis noticias en breve para que lo podáis hacer a través de Pharma Office. Está. Y otra es, ¿por qué no se ha recurrido a la fabricación propia de productos de primera necesidad y hemos tenido que recurrir a China? Ostras. Es un poco... No, pero es difícil. Primera, no sé decir el motivo, pero los tiempos han sido los que han sido. Los tiempos me refiero a los timings, es decir, todo ha ido muy deprisa. Es decir, no es tan fácil tampoco fabricar y producir tan rápido como poder traer y poder vender. Entonces, bueno, yo creo que ese es el punto clave. Antes hablábamos del incremento de compra por la oficina de farmacia de hoy a mañana. Imagínate que esto se viera penalizado encima por tener que producir. Yo lo veo complicado.
Vale, después otra pregunta que nos dice que el futuro de la farmacia rural con tanto cambio, que si se tiene en cuenta también la gente con nivel económico bajo y nivel cultural bajo para estos consejos generales que damos. Por mi parte, yo creo que los consejos son bastante similares en todo tipo de farmacias. Claro, cada farmacia tiene su posicionamiento y obviamente tiene su público, pero estamos yendo bastante a público en general. Claro, cada farmacia obviamente, si estás posicionado mucho en cosmética, pues será un tipo, pero los consejos que hemos dado son bastante generalistas. Y no veo la farmacia rural ni fuera del mundo online, ni fuera de las categorías que hemos dicho anteriormente. Yo lo veo que los consejos son los mismos. No sé, Albert, tú si quieres añadir alguna cosa Y en no, no, cuanto a... yo lo veo como tú, es decir, yo soy de un pueblo de 700 habitantes, ¿eh? Y no por eso, es decir, el farmacéutico de mi pueblo ya sabe lo que necesita tener porque tiene más demanda y porque no, pero los consejos son generales y hay que adaptarse de un modo general. Otros irán con unas categorías, otros quizás más a un nivel de precio bajo. Eso dependerá incluso ya no tanto si es un ámbito rural o no, sino del posicionamiento que tienes tú como farmacia. Entonces, ahí es un poco la propia oficina de farmacia quien lo marcará, pero yo creo que los consejos son generales y hay que extrapolarlos a todas las oficinas de farmacia. Vale, pues con esto ya damos por terminada la ronda de preguntas. Gracias también a aquellos comentarios positivos que nos habéis lanzado. Y antes de despedir a Albert, comentar que tanto los webinars como las sesiones del programa de formación continuada están colgadas en el campus, junto a los nuevos formatos de formación que hemos hecho de píldoras de diferentes programas y estamos intentando innovar con píldoras nuevas que veréis en las próximas semanas. De hecho, respecto al PFC, esta semana acababa el PFC, se hacía la última sesión de la última zona y aunque no nos hemos podido despedir como de normal, ¿no? Por todo el contexto, estad atentos porque estamos preparando algunas noticias y algunas sorpresas, así que estad atentos a nuestros canales habituales. Y dicho esto, Albert, otra vez más, muchas gracias por la ponencia y por tu intervención. Nada, gracias a ti. Hasta luego. Vaya bien.